Qué bueno estar nuevamente con ustedes, poder saludarles y iniciar este día con el tema es Dios de procesos. En Mateo 8, versículo 13. Mateo capítulo 8, versículo 13. Vamos a hablar de un Dios de procesos. Nuestro Dios es un Dios de procesos. Y recordaba que cuando estaba estudiando en el colegio, lo que es aquí el high school, había un profesor de matemáticas que siempre nos calificaba el procedimiento, cómo lo hicieron, el proceso del problema. Nos daba un problema y nos daba el tiempo para 4 problemas, 5 puntos cada uno sobre 20 el examen. Y teníamos que desarrollar el problema y sacar la respuesta. Aunque tú sacaras bien la respuesta, si el proceso, el procedimiento no estaba bien, él te ponía mala calificación. Y él decía, es que, ¿cómo llegaste a esa respuesta? ¿Cuáles fueron las fórmulas? ¿Qué fueron los procesos que seguiste? Porque si tú entendiste el proceso y el desarrollo de la fórmula, entonces puedes desarrollar y resolver cualquier problema. Pero si aplicaste y te coincidió en que al hacer la aplicación y la fórmula te salió el resultado, pero sin entender por qué, entonces no sirve. Y también con eso evitaba a los que copiaban, porque muchos copiaban la respuesta y aunque tenían la respuesta bien al final, todo el proceso era errado, era un caos. Entonces decía, tú no llegaste a esta respuesta, ¿dónde está? Así que eso me enseñó mucho también en mi vida cristiana, en entender que Dios es un Dios de procesos, no solo de resultados. A veces en este caso del milagro del siervo del centurión que estamos viendo, capítulo 8, versículos 1 al 13 de Mateo, muchos se fijan en el resultado. Bueno, el siervo se sanó. Sí, pero ese no es el fin. El aprendizaje es el proceso. El proceso te enseña como cristiano. Y ahí vamos. ¿Qué es lo que vamos a tratar? El tema dice Mateo 8, 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sencillo. Después de todo lo que hemos visto en los videos anteriores, Jesús termina esta conversación con el centurión que fue a interceder por su siervo y le dice, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, este proceso en el que Dios enseña a través de este centurión, también es importante para nuestras vidas, porque nos enseña uno de los procesos más de la manera en cómo Dios se mueve. Dios se mueve a través de procesos diferentes, en situaciones distintas, en tiempos distintos, con gente diferente. Cada situación, Dios forma y crea un proceso distinto. Dios no es tan creativo que Él cambia y no sistematiza las cosas para decir, así es. Si tú no lo haces de esta manera, el milagro no se va a dar. No. Entendamos el carácter del Señor y cómo forma nuestro carácter a través del proceso que se va dando. Nuestra vida es una serie de procesos diarios, semanales, anuales. Toda la vida es un proceso en el que Dios, a través de su Espíritu Santo, está trabajando en cada uno de nosotros. Dios trabaja en tu vida, como ha trabajado en la mía durante estos 55 años, a través de procesos. ¿Cómo aprendo? Cuando logro entender el proceso y saber cómo es que Dios se mueve. Así lo voy conociendo. Y así puedo enseñarlo a otro. Estoy siendo discipulado y entonces puedo discipular a otros para que conozcan a un Dios de procesos. Entonces mucha gente llega y te dice, mira, ¿quieres obtener el milagro? Haz así. Si tú haces esto, esto y esto,
y declaras así, 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 y crees esto, y con tu boca pones tales palabras, el milagro se da. Tal vez encuentres algún texto que respalde ese proceso, pero no es como Dios se mueve. Así que vamos a aprender del proceso que pasó aquí. El final, ¿cuál fue? El centurión fue sanado en aquella misma hora. Pero la clave fue lo que le dice Jesús al centurión: como creíste, no como pensaste, no como te lo imaginaste, no como lo declaraste, no como lo contaste a los demás, como creíste. El proceso de creer en este centurión en esta ocasión fue largo. Y fue así. Primero, por fe desarrolló un corazón compasivo, que nos sirve en nuestro proceso de vida todo el tiempo. Ahora todo el mundo está preocupado de su salud, ¿verdad? Todos nos ponemos las mascarillas, nos lavamos las manos, estamos pendientes de la gente al lado, mantener la distancia social. Hay poca preocupación por otros, a menos que sea un familiar cercano que viva con nosotros, que estamos pendientes de que pues también mantenga todo limpio, en orden, desinfectado, o de quienes nos visitan, familiares o amigos. Entonces estamos pendientes de eso. Pero realmente más allá nos enteramos por las noticias de los miles y millones de contagios aquí y en otros lados, de los muertos y todo eso. Pero ¿hasta qué punto llega nuestra compasión y nuestra intercesión por otros? Estamos pendientes, y yo no diría tan egoístamente, sino nuestra naturaleza nos lleva primero pues a cuidarnos los que estamos cerca por salud personal y la salud de quienes más nos importan. En el caso del centurión, el proceso con él es que el Señor primero, a través de la fe, desarrolla en este centurión un corazón compasivo, capaz de ir e interceder por otros, lo que lleva al resultado. Y vamos a ver en estos pocos minutos cómo el resultado resulta en mayor bendición para el centurión que para el siervo que resulta sanado. La salud recuperada del siervo es el resultado de un proceso que funcionó con el centurión. Vas a ver al final quién fue más bendecido. Primero, el poder interceder por otros, el desarrollar ese corazón compasivo, bendijo y formó el carácter y la vida del centurión. Alguien que se preocupó por otro, como tú y yo debemos preocuparnos un poco más por los demás también, no solamente por los más cercanos, sino por otros también. El segundo, esa compasión les lleva a poder presentarse ante Jesús. Les lleva cara a cara con Jesús. Mira, cuando tienes la oportunidad de interceder por otros, vas a tener acceso a la presencia misma del Señor. No todo el mundo llegaba fácilmente frente a Jesús. Los discípulos eran uno de los filtros que la gente tenía que atravesar antes de llegar donde Él. No eran guardaespaldas, no es que lo protegían y lo alejaban de la gente, pero sí no era sencillo. Ahí estaban ellos, ¿y tú? ¿Cómo así? No era fácil. Así que este centurión llega por la fe, por el carácter, por ese proceso que está formando el Señor en él, llega a presentarse delante de Jesús. Recuérdalo bien, en el proceso de nuestra vida muchas veces el interceder por otros, el crear un corazón compasivo por los demás, te llevará ante la presencia del Señor para que expreses tu petición y tu compasión y tu plegaria y tu intercesión por otro, que no seas tú mismo. Tercero, lo lleva a tener una actitud de humildad ante Jesús. ¿Recuerdan cuando el centurión le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa? Hemos hablado, y pueden ir atrás al video de ese versículo, donde el centurión expresa con humildad y sencillez, dice: no, tú eres el Señor, tú eres Jesús.
Tú eres el maestro, el Kyrios. Yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, estés bajo mi techo. El reconocimiento de quién es Jesús, para honrarlo como el Señor. Entonces tú puedes decir, Él es el Señor y yo soy el siervo. Y ubicarnos un poquito, porque a veces uno encuentra tanto cristiano desubicado, que Jesús es su pana, su amigo, su compañero, su carnal, dígalo como lo diga en su país. No, Él es el Señor, el Kyrios. Es Jesús, mi maestro, no mi pana. Así que respetar y honrar la actitud de humildad ante Jesús también le lleva a este centurión en este proceso. Él reconoce la autoridad del Padre sobre Jesús y la autoridad de Jesús sobre su vida. Recordemos cuando le dice, yo estoy, así como yo estoy bajo autoridad, tú estás bajo autoridad también. Es lo que le está reconociendo el centurión en Jesús, que así como él está bajo autoridad, entonces Jesús también, ¿sí? Jesús siempre lo dijo, mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre. Este centurión está reconociendo la autoridad del Padre sobre Jesús, lo que le daba la autoridad a Jesús para actuar, porque actuaba con el respaldo de la autoridad del Padre. Entonces eso le da el reconocimiento de que Jesús es autoridad sobre él. Porque esto es importante, porque en nuestro actuar diario como cristianos debemos reconocer la autoridad de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios sobre nuestras vidas. Solo eso nos da autoridad para actuar. Sin ese reconocimiento y estar bajo autoridad, nosotros no podemos ejercer autoridad sobre otros. Nuestra autoridad no tiene respaldo si no reconocemos primero que estamos bajo autoridad. ¿Qué más es de bendición para este centurión en el proceso? Que Jesús reconoce su fe. Les dice a todos los que están con él, los discípulos, ¿verdad? No he hallado en Israel tanta fe como la de este hombre. ¡Wow! Y el video que hablamos sobre eso, ahí lo expresamos, ¿verdad? Cómo Jesús, ante todo y hasta la fe de tantos en la historia, porque luego dice, se sentarán con Moisés, con Jacob, eso ya lo vimos, pero el reconocimiento de esa fe de este hombre, mayor que la de cualquiera que haya visto en Israel. ¿Te das cuenta que el Señor nos dijera, oye, hijo, hija, esa fe que tienes? ¿Qué fe? La fe de haber cumplido todo este proceso, haber creído en Él, haber honrado su autoridad, haber reconocido su autoridad también, declarar con humildad quién es el Señor. Todo el proceso, todo es un proceso de fe. Luego le dice al final, ¿no? Él regresa con una respuesta. Ve. Y conforme creíste. En este caso, Jesús es bien claro en este proceso con el centurión. ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste? ¿Qué fue el proceso de creer? ¿Cómo creíste que yo estoy bajo autoridad? ¿Cómo creíste que yo puedo y soy el Señor? ¿Cómo creíste que tú no eres digno? ¿Cómo creíste que con solo decir la palabra puede ser hecho? ¿Cómo has ido creyendo en todo este proceso? Es una fe integral. Una fe que lo llevó a un cambio hasta entender cómo Jesús hacía las cosas. Y entonces le dice, como creíste, como le dije al inicio, no como dijiste, no como pensaste, no como te lo imaginaste, sino como creíste, se ha hecho. Y entonces, ¿qué produjo eso? La respuesta inmediata. En esa hora, el siervo fue sanado. Y ahora viene la pregunta también aquí. Entonces, ¿el resultado de este proceso fue la sanidad del siervo? No.
fue la formación del carácter de fe integral del centurión. ¿Quién fue más bendecido? El centurión. Por todo lo que él vivió y pasó. Él regresó con la bendición, el otro ya estaba sano. El siervo no estuvo frente a Jesús. El siervo no fue reconocido por su fe. El siervo no reconoció la autoridad de Jesús y del Padre. El siervo no reconoció la autoridad de Jesús sobre su vida. Todo esto fue bendición que se ganó el centurión antes que el siervo. Entonces, en este relato y en este proceso, ¿quién realmente salió edificado y bendecido? El centurión. Y en nuestra vida, cuando aprendemos a vivir los procesos y a disfrutar del proceso. Porque fue interesante, como les comentaba en el inicio de los problemas de matemáticas, al principio hasta entender los procesos, era un dolor de cabeza, era difícil, y práctica y hacer uno y otro problema, hasta entender el procedimiento, la aplicación de la fórmula, en qué orden debía hacerse los pasos para llegar al resultado, porque el profesor calificaba el proceso. Pero después podías disfrutar del proceso. Y cuando te dictaba el problema, entonces decías, paso 1, paso 2, paso 3, y comenzabas a hacerlo hasta que llegabas al resultado y decías, bien, así es. Y estabas seguro de la respuesta, del resultado final, y también seguro de que te iban a calificar bien el proceso porque ya lo sabías. Conocías cómo era, habías entendido y podías disfrutarlo. Y te animo porque hay mucho cristiano que no disfruta del proceso y que quiere ir directo al resultado. Señor, necesito que sanes a tal persona, o que me sanes, o que hagas este milagro, o que cumplas esto. Entonces, pero lo quiero así, así que yo declaro que... Pero no, hay un proceso. No hay una sistematización del proceso, porque el proceso, como les dije al inicio, el Señor lo usa diferente para cada persona, cada situación, cada tiempo. Es distinto, es creativo en enseñarnos de diferentes maneras, con mucha paciencia. Pero el proceso, disfruta del proceso, aprende del proceso, conoce al Señor durante el proceso. Y eso te llevará entonces a desarrollar esa fe integral, porque entendiste cómo. Y entonces compartes a otros. No vas y le dices, mira, haces esto, esto y esto, sino que le dices, mira, Dios va a tratar contigo. Puede ser que haga así o así. Solo debes estar abierto a que Él haga conforme Él quiera su voluntad en tu vida. Disfruta del proceso, aprende. Y entonces dejas de luchar contra el Espíritu Santo y dejas de renegar y de amargarte o de entristecerte o de frustrarte porque no salió o no fue la respuesta que esperabas, sino que aprendes a disfrutar cada día de la vida, entendiendo que Dios está trabajando a través de su Espíritu Santo en ti y en mí. Es un proceso. Es un proceso que desarrolla una fe integral. Una fe que te lleva a creer. Esa fe integral es creerle a Jesús en todo lo que Él hace, como Él lo haga, cuando Él lo haga, en la manera en que Él quiera, con quien Él quiera. Permíteme orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y gracias por el proceso que vivimos. Yo no sé en qué etapa, en qué momento, en qué parte del proceso esté cada hijo o hija tuya que está escuchando y mirando ahora. Tal vez está en la parte del proceso del problema, la dificultad, abriendo los ojos a los conflictos en medio de una situación de caos, de enfermedad, de necesidad. Tal vez otros ya están viendo puertas abiertas o cambios, transformaciones. Otros están disfrutando de un buen momento y en medio de todo, Señor, están firmes, confiados en ti. Señor, sin importar
en qué parte estamos. Ayúdanos a entender, a conocerte, a saber cómo tú te mueves, siempre en bien nuestro, siempre con paciencia, con misericordia, pero sobre todo con una gracia infinita, porque nos concede siempre un favor inmerecido. Te agradecemos por ser como eres. Te agradecemos por enseñarnos en la manera en que lo haces. Te agradezco, Señor, y bendigo a cada hijo e hija tuya en medio del proceso en que se encuentra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el día de mañana para continuar con nuestro estudio de Mateo. Ya nos tocaría versículo 8, 14. Capítulo 8, versículo 14. Así que nos vemos mañana. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, de la ciudad de Corona, en California. No te olvides suscribirte gratis en nuestro canal de YouTube. El canal es Jonathan Prado, con TH. Entras ahí, el canal tiene más de 340, 50 videos que puedes ir revisando, escuchando, aprendiendo y sobre todo compartiendo, porque se trata de discipularnos y discipular a otros a través de la palabra. Que el Señor los bendiga y nos vemos el día de mañana. Un abrazo fuerte.